para comenzar de Ya, una vez? correcto. Tiene las diapositivas, ¿no? Sí, sí, claro. Ya las diapositivas ya están a cargo, no se preocupe. Ya, correcto. Entonces, me avisas para iniciar de una vez. Buenas tardes con todos los ponentes. Reciban el cordial saludo del Semillero Centro de Altos Estudios Jurídicos CAEJI, esta vez para presentarles el tema proceso contencioso y no contencioso a cargo del doctor Alexander Rioja Bermúdez, quien el día 27 de junio nos expuso las etapas del proceso civil. Rápidamente, recordemos que fue o que es abogado por la Universidad de San Martín de Porres. También es magíster en Derecho Constitucional y Contencioso Administrativo de la Universidad de Jaén, España. Asimismo, tiene estudios concluidos de maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad San Martín de Porres y doctorado en la misma. Estudios de maestría en Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, tiene estudios concluidos en maestría en Gestión Pública Universidad Científica del Perú. Y actualmente es abogado principal en el área civil y procesal civil del estudio Raúl Canelo y Abogados. Aparte es autor de diferentes libros y también coautor, como ya lo explicamos la semana pasada. Muy bien, doctor, cuando usted guste, empecemos de una vez. Correcto. Muchísimas gracias. Nuevamente, agradecer la invitación, poder acompañarlos en esta hora y desarrollar un poco el tema relativo a los procesos contenciosos y no contenciosos. Entonces me gustaría que, no sé si Celeste está viendo el tema de las diapositivas o alguien está coordinando eso. ¿Me escucha? Sí, un momento, por favor. Aquí estamos viendo, ¿sí? Gracias. Correcto. Ya. Mientras se va viendo eso. Entonces, cuando hablamos propiamente de procesos judiciales, habíamos hecho referencia a este aspecto de dialéctica que existe, ¿no? ¿Recuerdan cuando hacíamos la definición del proceso judicial? La dialéctica que existe entre los sujetos activos de la relación jurídica procesal con una finalidad concreta, ¿no? Que es resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre. Entonces, en este aspecto hay que tener en cuenta que desde el punto de vista procesal existen dos grandes procesos que se dan y que se establecen incluso en nuestro Código Procesal Civil, que son los llamados procesos contenciosos y los procesos no contenciosos. Y la diferencia parte prácticamente de la existencia o no de litis, de la existencia o no de conflicto, porque como hemos desarrollado en su momento y se hacía referencia al proceso judicial, lo que buscan es solucionar un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica, ¿recuerdan? Entonces, cuando hay litis, hay un conflicto de intereses. Y cuando hay incertidumbre, hay propiamente un tema donde no existe conflicto, ¿no? Y ahí la gran diferencia en estos dos grandes grupos de procesos que se pueden dar y que lo encontramos regulado en nuestro Código Procesal Civil cuando se hace referencia a los llamados procesos contenciosos y procesos no contenciosos. Entonces, ya cuando hacemos propiamente o vinculamos el tema de los procesos contenciosos, vamos a decir que existen eh, cinco grandes procesos que se desarrollan ahí, ¿no? Vamos a hablar del proceso de conocimiento, del proceso abreviado, del proceso sumarísimo, del procedimiento cautelar y del proceso de ejecución. Entonces, propiamente esos son los aspectos que vamos a desarrollar ahora para analizar cada uno de estos procesos a grandes rasgos, claro está, porque nos tomaría mucho tiempo desarrollar exactamente cada uno de esos procesos. Dentro de los procesos de conocimiento, todos los, esta vía procedimental que permite desarrollar varias pretensiones y analizarlas cada una de ellas, las características, los elementos, nos vamos a tratar de desarrollar de manera general y de repente en otros momentos ya vamos a puntualizar con relación a cada una de estas vías procedimentales y procesos. Entonces, empecemos con el llamado proceso de conocimiento o proceso de cognición, que es la vía más lata, es la vía más amplia, es la vía que tiene mayor tiempo de duración en el proceso judicial y que de alguna u otra manera lo que permite es
dadas las características que puede tener este tipo de proceso, ¿no? Nos permite o le permite al juez que en un mayor tiempo de dilucidación se pueda resolver el proceso judicial. Por eso que incluso los plazos procesales que se dan al interior de un proceso de conocimiento son mucho más amplios con relación al abreviado, con relación al proceso propiamente sumarísimo. Entonces, el Código Procesal Civil hace referencia a algunas pautas que uno debe tomar en cuenta para decir, oye, ¿cuándo es proceso de conocimiento? Y poder dirigir mi pretensión en esta vía procedimental, en la vía más amplia. Vamos a ver cómo en el proceso abreviado y sumarísimo también de manera taxativa se establece qué procesos pueden o van en esta vía procedimental. Sin embargo, en el proceso de conocimiento vamos a ver que no encontramos un listado judicial expresamente establecido para esta vía procedimental. Entonces, para poder entender el proceso y para, de manera general, decir, yo voy a demandar y no sé a qué vía, entonces empiezo a analizar la vía del proceso de conocimiento y me doy cuenta que el código hace referencia a que cuando no tengo una vía procedimental de carácter específica, porque la misma norma sustantiva no lo ha establecido o la norma procesal no lo ha dicho, cuando no esté atribuida a otros órganos jurisdiccionales y sobre todo por la naturaleza o por la complejidad, fíjense la importancia, por la complejidad de la pretensión, ¿no? Y el juez considera atendible su empleo, vamos a desarrollarla en esta área. Entonces, cuando exista un proceso que consideremos que es complejo y cuando no tenga una vía procedimental propia, vamos a decir que esto puede ser tramitado en la vía del proceso de conocimiento. Desde el punto de vista económico, ¿no? También se hace referencia a ello y se dice, si la pretensión o la estimación patrimonial, lo que yo estoy pretensionando, lo que yo estoy pidiendo en el proceso judicial es mayor a 1000 unidades de referencia procesal, o sea, más de 430.000 soles, eso implicaría que la vía del proceso de conocimiento es la vía en la cual se deberá tramitar este proceso judicial. Hay situaciones, ¿no?, en las que no se puede apreciar en dinero, o sea, no hay un monto pecuniario propiamente, o hay una duda sobre cuál es el monto exacto y no encaja dentro del supuesto antes dicho, y que si el juez considera atendible su empleo bajo esa consideración, también se puede tramitar bajo la vía del proceso de conocimiento. Si lo que se está demandando, lo que se está pretensionando es un tema propiamente de derecho, entonces también la vía del proceso de conocimiento es la vía adecuada mediante la cual se puede llevar este tipo de pretensión. Entonces, fíjense, los supuestos en los cuales yo puedo tramitar o llevar a cabo un proceso contencioso son los que acabamos de señalar. Y fíjense, como les decía, el Código Procesal Civil solamente hace referencia a un proceso judicial que se tramite en la vía del proceso de conocimiento. Y es solamente el tema relativo a la separación de cuerpos o divorcio por causal. Y está desarrollado en el texto del Código Procesal Civil este capítulo, donde, vuelvo a reiterar, se hace referencia a esta pretensión y que se tramita en este momento. Entonces, la pregunta es, ¿y qué otros procesos se tramitan en la vía del proceso de conocimiento? Porque algunos de ustedes deben estar practicando, algunos de ustedes están trabajando, y ven de repente que una nulidad de acto jurídico se tramita en el proceso de conocimiento. Ven que una nulidad de cosa juzgada fraudulenta se tramita en el proceso de conocimiento. Ven que un mejor derecho de propiedad se tramita en el proceso de conocimiento. Ven un proceso de reivindicación que se tramita en el proceso de conocimiento. Entonces, fíjense que estamos hablando de pretensiones que por su naturaleza, y lo habíamos dicho hace un momento, sean complejas. Entonces, todas estas pretensiones, nulidades, mejor derecho a propiedad, reivindicación, ¿no?, son materias complejas. Y casualmente por esa complejidad se tramitan en la vía del conocimiento. Esto es importante tenerlo en cuenta,
para al momento de iniciar en algún futuro una demanda, ustedes sepan que por lo menos estas son las principales pretensiones que, vuelvo a reiterar, no están reguladas en el Código Procesal Civil de manera taxativa, salvo una de ellas, como le diga, la separación de cuerpos o divorcio por causal, pero las demás no, pero todas ellas se tramitan en el proceso del conocimiento. Yo les había mostrado y quería mostrarles un esquema de lo que es el proceso de conocimiento, y si ustedes entran a internet, lamentablemente van a ver el esquema del proceso civil, ¿no? Y dice demanda, contestación, auto de saneamiento, fijación de puntos controvertidos, etc, etc. Y van a todos los cuales dice demanda, contestación, demanda, contestación, demanda, contestación. Pero señores, en un proceso judicial, yo presento mi demanda e inmediatamente no hay una contestación. Entonces, nos venden modelos o esquemas que no se adaptan prácticamente a la realidad. Y como les decía, en la diapositiva que les quería hacer ver, ahí se establecía este gráfico, que ustedes lo van a encontrar, como muchos gráficos que existen, en los que dice demanda, contestación, demanda, contestación. Señores, ¿qué proceso judicial empieza con una demanda y sigue con una contestación? Ninguno, ninguno. Lo que hay es una demanda, ¿correcto?, que se presenta ante el órgano jurisdiccional y que este órgano jurisdiccional tiene que calificar esa demanda. Y que en la calificación de esa demanda existen tres posibilidades: que el juez la admita, que el juez la declare inadmisible o que el juez la declare improcedente. Y solo en el caso de que el juez admita la demanda, ¿no?, se dispondrá el traslado a la otra parte para que la otra parte conteste. Entonces, en un esquema y en todo esquema, el proceso tiene que ir demanda, calificación y contestación a la demanda. No demanda y contestación, que es los gráficos que siempre encontramos. Entonces, bajo el esquema del proceso de conocimiento, y yo quiero que después ustedes se den cuenta, como en el abreviado y en el sumarísimo es idéntico, es lo mismo, no cambia. Y van a ver que el único tema ahí modificable, el único tema que es variado, el único tema que es distinto es el tema de los plazos procesales, porque así lo establece la norma procesal. Entonces, presenta una demanda, el juez en principio tiene 5 días para calificar, porque es un auto, y los autos se emiten dentro del 5.º día. Muchos se reirán ahorita y dirán, ay, doctor, ¿cuándo ha visto usted que se califique en 5 días? Sí, pues lamentablemente, una calificación de la demanda, lamentablemente reitero, no se da dentro de los 5 días. Pasan 15, 30, 50, 60, 2, 3 meses y no me califican todavía mi demanda. Y eso es una realidad de perogrullo, ¿no? Entonces, pero en principio son 5 días los que tiene la parte para poder, el juez, para poder calificar esta. Como le digo, si la califica positivamente, dispone el traslado a la otra parte para que pueda contestar. Este demandado va a poder contestar la demanda en un plazo de 30 días. Miren, tiene 30 días para contestar la demanda. Pero como habíamos dicho en la clase anterior, si ustedes todavía recordarán, que son varios los mecanismos de defensa que tiene el demandado en el proceso, no solamente la contestación. Decíamos que puede presentar excepciones, que puede presentar defensas previas, que puede prestar cuestiones probatorias, que de repente realiza una actividad meramente pasivo-negativa y no contesta la demanda y se le declara rebelde. Pero para presentar las excepciones, para presentar las cuestiones probatorias, incluso para reconvenir, también existen plazos. Entonces, si yo quiero excepcionar, si yo quiero plantear una de las excepciones que están en el 4 del Código Procesal Civil, yo lo que voy a hacer en este caso es, ¿qué cosa? Voy a verificar desde el momento de la notificación en adelante, ¿no? Aspecto Sí, es muy importante tenerlo en cuenta, porque a partir de ahí, fíjense, yo tengo 10 días para presentar las excepciones, 10 días para presentar las defensas previas, desde el momento que soy notificado. 30 días, correcto, 30 días para poder contestar la demanda,
30 días para reconvenir si quiero, pero dentro de esos plazos de 30 días tengo 10 días solamente para poder presentar mis excepciones o defensas previas. Y si quiero cuestionar la prueba que ha presentado el demandante, tengo el plazo de 5 días. 5 días para cuestiones probatorias, 10 días para excepciones, ¿no? Y 30 días para poder presentar mi contestación o reconvención. Y ojo, señores, no se suman los plazos. 5 días, por ejemplo, me notifican el día 1, tengo 5 días, y estamos hablando de días hábiles para contestar mi demanda. Desde el día en que me notificaron 10 días para presentar excepciones y defensas previas, desde que me notificaron la demanda, ¿no? 30 días para presentar mi contestación y la reconvención que pueda darse en ese caso en concreto. Entonces, este es el aspecto propiamente que se da con relación a los plazos procesales que pueden haber en el proceso de conocimiento. En el proceso de conocimiento vamos a encontrar también como dentro del sistema de oralidad, esta audiencia preliminar, ¿no? En esta audiencia preliminar se van a dar los alegatos de apertura, el saneamiento, ¿no? La conciliación, la fijación de puntos controvertidos y hechos no controvertidos, el saneamiento probatorio, y luego vamos a tener una audiencia de pruebas, ¿no? En el cual se van a actuar los medios probatorios y vamos a tener una sentencia que determina la conclusión o la finalización del proceso judicial. Según el Código Procesal, una vez terminada la audiencia de pruebas, una vez realizados los alegatos de las partes, el juez tiene 50 días para sentenciar. Fíjense, 50 días como plazo máximo para que el juez pueda emitir una sentencia en este tipo de procesos. Y esos son los plazos generales que da el Código Procesal Civil con relación a este tipo de proceso, a esta vía procedimental llamada la vía del conocimiento o el proceso de cognición. Entonces, el primer proceso y el único que desarrolla el Código Procesal Civil, y se los digo, de manera general vamos a establecerlo acá, es el de separación de cuerpos o divorcio por causal, ¿no? Cuando yo ya no quiero saber nada con mi esposa, con mi mujer, con mi señora, ¿no? Que estoy casado, el mecanismo que tengo para poder ya generar desde el punto de vista legal mi libertad, ¿no? Y muchos en esta época se dice que se están dando muchas situaciones en las cuales se está generando mucho conflicto, ¿no? En esta época de pandemia, la convivencia, ¿no? Una mala convivencia en algunos casos está determinando las rupturas matrimoniales y que están esperando solamente que se levante todo este tema de la cuarentena y empiece, después de esta epidemia de carácter bacteriológica, ¿no? Existe, va a haber una epidemia de procesos judiciales destinados propiamente a buscar la separación de cuerpos o el divorcio por causal, ¿no? Por incompatibilidad de caracteres de repente, ¿no? Entonces, en el esquema del proceso propiamente civil, en el esquema propiamente del Código Procesal Civil, hace referencia a que hay que tener en cuenta para el divorcio las causales establecidas por el artículo 333 del Código Civil, ¿no? Que este proceso de separación es a pedido de partes. O sea, si alguien sabe que dos personas no se llevan bien, o sea, de oficio no puede solicitarlo, o nadie tiene interés más que las partes de plantearlo, ¿no? Hay que tener en cuenta también en este tipo de pretensiones si hay hijos menores o no hay hijos menores para establecer propuestas respecto de la patria potestad, de los alimentos, de la tenencia, del régimen de visitas, aspectos como eso. Hay que ver también, y el juez va a evaluar si existe algún tipo de coincidencia entre las partes con relación a algunos aspectos propiamente de carácter patrimonial, ¿no? Y en algunos supuestos se da la posibilidad de que los niños menores o los adolescentes puedan participar de las audiencias o el juez puede establecer una audiencia complementaria en la cual puedan intervenir ellos, ¿no? El juez cuando resuelve tiene que también tener en cuenta un criterio de razonabilidad en cuanto a los aspectos que se dan en el proceso judicial.
Y a veces este tema es muy subjetivo muchas veces, aunque ustedes no lo crean. Cuando quien está demandando es el hombre, ¿no? Y de repente, y digo de repente porque hay unos casos que se ha dado, resuelve una juez, la juez prefiere darle la razón a la mujer y no al hombre, ¿no? En muchos casos, cuando las juezas de familia, en algunos supuestos, resuelven determinados casos, hay un tema de subjetividad en muchos casos, ¿no? Y se prefiere dar la razón propiamente más a la mujer que al hombre en este supuesto. Entonces hay que tener un criterio de razonabilidad, ¿no? Evitar ser subjetivos y resolver, como muchos otros jueces resuelven, en base a temas propiamente de carácter objetivo. Y hay que tener en cuenta también en este proceso judicial cuál es la conducta procesal. Conversamos con un amigo y me hacía referencia que, por ejemplo, este tipo de procesos en Argentina, por ejemplo, no se requiere de un proceso judicial, no se requiere de sustentar las razones por las cuales yo me divorcio. Fíjense, el matrimonio, como muchos lo sostienen, es un acto jurídico. Es un acto jurídico de manifestación de voluntad, donde hay voluntad de dos sujetos, ¿no? De querer hacer vida en común. Pero ¿qué pasa si uno de ellos no quiere? ¿No? Y ahí vienen estos problemas, ¿no? Que tienes que sustentarte en una causal y que el juez tiene que determinar ello, ¿no? Entonces, cuando en el sistema argentino, en el código, se establece que hace algunos años se dio esta modificación, se establece la posibilidad de que quien ya no quiere continuar la relación matrimonial puede solicitar, sin ninguna causa. Basa la simple voluntad de uno de los sujetos de no continuar la relación convivencial con el matrimonio para solicitar el divorcio y listo. Entonces es mucho más fácil, mucho más factible, ¿no? Claro que hay que tener en cuenta algunos aspectos de la existencia, ¿no?, de menores, ¿no?, para evitar la desprotección a los mismos. Pero si ya no hay cariño, ya no hay amor, ya se ha roto ese lazo, o sea, ¿por qué tener que llevarlo a un plano judicial? ¿Por qué tener que acreditar eso? Y muchas veces, mi tema no es familia, pero muchas veces algunos profesores que he escuchado algunas disertaciones, muchas veces van por el plano propiamente subjetivo y a veces no quieren soltar a esta persona, no le quieren dar el divorcio y pasan años de años para poder tener la libertad, digo, poder separarse, ¿no?, de su pareja, porque obviamente la mujer casi nunca da todas las facilidades, porque si no, nos vamos a un centro de conciliación, llegamos a un acuerdo, hacemos el acta, se sigue el trámite que corresponde, o como hay también a nivel propiamente notarial, y terminarían, pero casi siempre van por los procesos judiciales donde la parte contraria siempre se niega a dar el divorcio, ¿no? Es un aspecto subjetivo también que se da en algunos casos. En este tipo de procesos es importante y se establece la intervención del Ministerio Público. En algunos casos se puede modificar la pretensión de divorcio o una de separación simplemente de cuerpos, ¿no? Ya, no quiero divorciarme, pero quiero separarme. O sea, vamos a ver cómo nos va y de acuerdo a eso, si decidimos o no regresar. Entonces, del mayor pedido que se puede haber hecho, en el transcurso del proceso se puede modificar la pretensión y se puede variar al de menor pedido. Puede, fíjense, darse el tema de la acumulación de procesos, ¿no? Entonces se acumulan las pretensiones como de alimentos, tenencia de hijos, suspensión y privación de la propia propiedad, separación de los bienes gananciales y otras pretensiones que se pueden dar dentro de este proceso judicial. Entonces, es importante, incluso se pueden establecer medidas cautelares también para de una u otra manera garantizar estas pretensiones a las que se está haciendo referencia. Entonces, bajo ese esquema, como les decía, donde hay una demanda, una calificación de la demanda, una contestación, las diversas audiencias que se dan en este proceso de conocimiento, ¿no? Se tramitan también, como les digo, el tema del mejor derecho de propiedad, la reivindicación,
la nulidad de acto jurídico, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, que son los principales procesos que se dan en la práctica. Luego, pasamos a ver rápidamente el tema de los procesos abreviados, ¿no? Los procesos abreviados, a diferencia del proceso de conocimiento, conforme está planteado, en este caso lo que propiamente se da es que se reúnen determinadas audiencias en una sola para poder desarrollar mejor el proceso judicial. Y ahí se manifiesta un principio de celeridad, de concentración, ¿no? Ese es el esquema con el que se planteó originariamente el proceso abreviado. Y como les decía, a diferencia del proceso de conocimiento, donde no me hace una relación taxativa de qué pretensiones las puedo tramitar en el conocimiento, fíjense, en el abreviado sí, hay un listado. Y en este listado te dice, oye, tú puedes, en la vía procedimental del abreviado, tú puedes plantear el retracto, prescripción adquisitiva, responsabilidad civil de los jueces, expropiación, tercería, impugnación de acuerdos de resoluciones administrativas, y desde el punto de vista de carácter patrimonial del monto, aquellas pretensiones que lleguen hasta 100, de 100 hasta 1000 unidades de referencia procesal, porque como sabemos, de 1000 para adelante es el proceso de conocimiento. Pero si no está dentro de este listado que les he dicho, y la pretensión es de 100 hasta 1000, lo tramito en la vía del proceso propiamente abreviado. Entonces, como les digo, acá sí hay de manera taxativa un listado de algunas pretensiones que yo sé que las voy a plantear en la vía del proceso propiamente abreviado. Y fíjense, como les decía, bajo ese esquema que he querido trabajar con ustedes, de cómo se da el proceso y que tanto en abreviado, tanto en conocimiento y sumarísimo es el mismo y que cambian los plazos, vamos a ver que yo presento mi demanda. Fíjense, presento mi demanda. El juez califica la demanda. Recuerden, tienen 5 días para calificar, es lo que dice la ley, 5 días para calificar la demanda, que puede admitirla, declarar inadmisible o declarar improcedente. Si el juez decide admitir la demanda, ¿no?, y ponerle el traslado al demandado para que conteste, este demandado tiene 10 días para contestar la demanda. Fíjense, en el conocimiento tenía 30. No, acá tiene 10 días. Casualmente, como es un proceso más pequeño, un proceso no tan lato, entonces los plazos procesales se reducen. De 30 días 30 a 10. Doctor, ¿y las excepciones, las defensas previas también se plantean en ese plazo? No. En el caso del procedimiento abreviado, en el caso de la vía del procedimiento abreviado, las excepciones, las defensas previas, tienen 5 días para poder plantear. Solo 5 días. Y si yo quisiera plantear una cuestión probatoria, tengo solamente 3 días. O sea, demanda, calificación, traslado, me llegan desde el momento que me llegan a partir del día siguiente, empiezo a contar 3 días para plantear mis cuestiones probatorias. 3 días. 5 días para poder plantear mis excepciones y defensas previas. Y los otros 5 días que me quedan, y en total son 10, para contestar mi demanda. Doctor, ¿puedo reconvenir en el proceso abreviado? Sí, puedes reconvenir dentro del mismo plazo que has tenido para contestar, que también serían 10 días. E igual, en este proceso vamos a tener una audiencia preliminar, con sus alegatos de apertura, con un saneamiento procesal, con una conciliación, si es posible conciliar, con la fijación de puntos controvertidos y hechos no controvertidos, con la existencia de un saneamiento probatorio, ¿no? Luego vendrá una audiencia de pruebas y luego una sentencia. Y fíjense, recuerdan que desde la culminación de la audiencia de pruebas hasta la emisión de la sentencia, el juez tenía 50 días para poder emitir la sentencia. En este caso, dada la naturaleza de este tipo de proceso, el código dice que el juez tiene 25 días para sentenciar. Entonces, el esquema del conocimiento y el abreviado es el mismo, como ustedes pueden darse cuenta. Lo único que va a variar son los plazos procesales.
y obviamente las pretensiones que se plantean en cada una de ellas. Entonces, la primera, vuelvo a reiterar, vamos a hacer un barrido rápido de todas las pretensiones que se dan para poder desarrollar el tema completamente. Tenemos el retracto, ¿no? El retracto es una figura por la cual se otorga a determinados sujetos, a determinadas personas, la posibilidad de subrogarse en lugar del comprador. O sea, hay un vendedor y un comprador, ¿no? Dos sujetos, A y B, vendedor y comprador, y viene un tercero que dice, oye, yo te saco y yo voy a entrar en la relación de carácter sustantiva. Entonces, lo reemplaza, ¿no? Se subroga en lugar de él. Y al subrogarse, o sea, con todas las condiciones, requisitos que se pueden dar. Entonces, el código establece diversos supuestos en los cuales se puede dar este tema de la subrogación. Este tema que yo tercero, entro a un contrato, mira, yo tercero entro a reemplazar a esta persona, en este caso al comprador, a reemplazarlo y tomar yo ese lugar para darse diversas situaciones y ponerme en una posición completamente distinta con relación a los sujetos anteriores de ese contrato. Entonces, en este retracto yo entro, ¿no? Me subrogo en esa circunstancia. Y evidentemente el código establece determinados requisitos que tienen que plantearse, que tienen que establecerse para que esta persona que ingresa a la relación procesal de alguna u otra manera tenga la garantía, ¿no? Y el juez pueda concederle esa posibilidad. Pues no en todos los casos, o siempre se puede dar esto, ¿no? Hay determinados supuestos en los que la norma establece la posibilidad de esta subrogación, por eso se llama de esta figura del retracto. Entonces, en el retracto, como le decía, si este tercero, yo, quiero ingresar a esa relación procesal, ¿no? Donde hay un vendedor y un comprador, y yo quiero sacarlo a este comprador para entrar, tengo que garantizar que yo tengo el dinero por el cual pagó ese comprador por ese bien, ¿no? Y que tengo que depositar ese dinero ante el Banco de la Nación para poder, vuelvo a reiterar, tener el sustento, o que se tenga el sustento de que quien está reemplazando va a tener las mismas estipulaciones o las mismas garantías de carácter patrimonial para poder entrar a reemplazar. Es decir, imagínense en una cola, ¿no? Donde alguien viene, lo empuja y entra en lugar de esa persona. Entonces, eso es lo que propiamente se da en la figura del retracto, ¿no? Donde yo ocupo el lugar de otro sujeto con las mismas características, ¿no? Y que tiene que haber una decisión judicial porque no en todos los casos se puede dar esto. Hay determinados supuestos que la ley establece para que se pueda dar la figura propiamente del retracto en el proceso civil. El demandado, ¿no? En el retracto, ¿no? Propiamente en esta pretensión sería las partes en el proceso, las partes que participaron originariamente en este contrato, ¿no? Del cual este sujeto pretende subrogarse. Y es importante porque ahí se establecen todos los supuestos en los cuales o lograr esta circunstancia. Entonces, en el título, la otra pretensión que se da propiamente en este aspecto es el llamado título supletorio, prescripción adquisitiva, ¿no? Rectificación o delimitación de áreas y linderas. Entonces, en el proceso abreviado será estas otras tres pretensiones, ¿no? Una, donde un sujeto que tiene ocupando un bien por un tiempo que establece la ley, ¿no? Se considera que es propietario, ¿no? Y no tiene cómo acreditar propiamente los documentos que acrediten la titularidad de ese bien, y le solicita al juez, le dice, señor juez, yo soy propietario de este bien, pero no tengo cómo acreditar la propiedad. Entonces yo quiero que usted, mediante este proceso abreviado de título supletorio, me otorgue un título que supla al que yo no tenía. Entonces, en la vía del proceso abreviado hay la posibilidad
¿no? De que quien no tiene un título que acredite la titularidad del bien, pero es el titular del bien, puede tener de manera supletoria un título que le otorga ¿quién? El órgano jurisdiccional. El juez le da ese título que él no lo tenía. Fíjense qué importante es ello. Obviamente, es como todo proceso, ¿no, señores? Se tiene que acreditar ello. No basta que yo me meta en una casa o de repente diga, yo soy propietario de eso, señor juez. Ya, acreditan. Yo se lo compré, tengo cómo acreditar, no tengo el contrato, evidentemente, pero tengo otros elementos que le van a permitir al juez arribar a la conclusión de que usted es el propietario, pero no tiene cómo el título propiamente que acredite ello, pero sí otros elementos que le puedan servir al juez para decir, sí, el señor es propietario de ese bien. Luego, hay la figura de la prescripción adquisitiva, ¿no? Esa mediante el cual un poseedor, ¿no? Por el transcurso del tiempo solicita que se le declare, ¿qué cosa? Propietario. La prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Es un proceso propiamente probatorio también, porque el demandante tiene que probar durante todo ese tiempo que establece la ley, 5 años o 10 años, que ha estado ocupando el bien, ¿no? De manera pacífica, de manera pública, de manera continua, y que casualmente bajo esos elementos probatorios, lo que de alguna u otra manera le permite que el juez pueda, ¿no? Conceder o declarar que tiene un derecho, ¿no? Y evidentemente, y eso tiene que quedar muy claro, que no es propietario a partir de la sentencia, señores, porque desde que yo planteo mi demanda hasta que salga la sentencia pueden pasar 4, 5, 6 años, ¿y qué pasó durante todo ese tiempo? No, desde el minuto 1 que ocupó el bien, desde el día 1, hasta que se cumplan los 5 o 10 años, de los 10 años para adelante, o sea, el año 10 al día siguiente, definitivamente yo ya estoy en la posibilidad de plantear mi demanda para que después el juez, mediante una sentencia judicial, establezca mi calidad de propietario. Pero el transcurso del tiempo ya me dio esa posibilidad de adquirir ella. Entonces, este es un tema también muy rico para analizar. Hay jurisprudencia, hay plenos casatorios sobre este tema y que podríamos en otro momento desarrollar. Finalmente, dentro de este ítem al que establece el Código Procesal Civil está la rectificación o delimitación de áreas y linderos, que sobre todo se da más en áreas, sobre todo, no necesariamente en áreas rurales, ¿no? Donde a veces no hay propiamente, en su momento no han delimitado, no han establecido el límite que hay entre la propiedad A y la propiedad B, nunca han establecido un muro, han establecido algo que determine, y casualmente puede darse una situación que mi vecino se fue, ¿no? Unos días y yo decido, me muevo un poquito más, 1 metrito más, 2 metritos más, le voy ganando, y después pongo mi pitita o pongo mi zanja, ¿no? Y digo, yo soy propietario de acá. Entonces, la otra parte va a decir, no, señor juez, mi área es hasta acá, quiero que la delimite, o sea, quiero que establezca, acá tengo el título de propiedad, tengo los documentos que acreditan que mi propiedad es hasta acá y no hasta donde el señor pretende, porque se está agarrando parte de mi propiedad. Entonces, eso también el juez tiene que establecerlo mediante este proceso judicial en el cual se establece el tema relativo a la rectificación de áreas y linderos. En estos 3 procesos, ¿no? En cualquiera de estas 3 pretensiones que se pueden plantear en la vía abreviada, hay que describir el bien con toda la claridad que corresponde, hay que establecer los planos de ubicación, los planos perimétricos, si hay otras edificaciones al costado, los planos, ¿no? Que están visados por algún arquitecto o por un ingeniero, que tengan que estar estos visados por la municipalidad o una autoridad administrativa que tenga estas facultades. Y alguna otra documentación, evidentemente, que pueda acreditar alguna de estas 3 situaciones a las que hemos hecho referencia hace un momento. Y en el caso de que fueran bienes inscribibles, o sea, lo importante es tener la ficha registral, ¿no? Que acredita esa inscripción, la copia propiamente literal de los últimos 10 años para saber si ha habido algún movimiento de carácter registral, ¿no? Y en el caso de bienes inmuebles de carácter urbano, se pide solamente
5 años, ¿no? O la certificación, porque puede haber bienes que no se encuentren inscritos y que a raíz de la prescripción adquisitiva o el título supletorio recién puedan ser registrados estos bienes en el proceso judicial. Se va a pedir también, de manera general, establece la norma, la existencia propiamente de testigos. O sea, no basta, como le digo, solamente la acreditación que hemos hecho referencia, este medio probatorio, llamado medio probatorio documental, sino también se va a requerir el medio probatorio llamado testimonial. Entonces vamos a invitar a determinados testigos para que puedan ellos comparecer y puedan ante el juez explicar que conocen o no a la persona, si está o no está viviendo, corroborar de alguna u otra manera los hechos expuestos en la demanda. Cuando es el tema propiamente de deslinde, ¿no? Es importante y es necesario que haya una inspección judicial, que el juez tenga que verificar de manera directa, ¿no? Este hecho, ¿no? Para que él in situ pueda determinar si le corresponde o no, hasta dónde le corresponde la propiedad del bien. Pero para ello siempre va a requerir de auxilio, ¿no? Del auxilio de un profesional que conoce esa especialidad. Entonces va a requerir a un perito que lo pueda orientar para establecer los límites de esa propiedad, dónde empiezan y dónde terminan, cómo se ha hecho la medición o cuál es la medición, ¿no? Entonces, eso no lo va a realizar el juez no va a agarrar su vincha y va a estar midiendo desde dónde es, porque ni siquiera sabe desde dónde se origina la propiedad. Entonces, con el auxilio de estos profesionales especializados, el juez va a poder realizar este tipo de diligencia o actuación de carácter judicial. En este proceso judicial o calificada la demanda de carácter positiva, se va a notificar a la contraparte, ¿no? Para que pueda de alguna u otra manera ejercer su derecho de defensa. Puede intervenir el Ministerio Público. En algunos casos, y vamos a ver las circunstancias que se dan, en las que puede elevarse en consulta, ¿no? Si de repente no ha habido una apelación o de repente el Ministerio Público ha dado un informe, ¿no? Completamente distinto a lo que va a resolver el juez, a lo que ha resuelto el juez, y no hay recurso de impugnación, se va propiamente en grado de consulta bajo este aspecto. El procedimiento, luego la otra pretensión que se da en la vía del abreviado es la tercería, ¿no? Y la tercería viene a ser este proceso judicial donde también acá un tercero ajeno se ve involucrado o se ve perjudicado en su patrimonio, en su derecho patrimonial, ¿no? En un proceso judicial donde él no tiene nada que ver. O sea, A y B se pelean, ¿no? El problema es entre ellos. Y A decide embargar los bienes de B, ¿no? A decir, pero sin embargo, cuando se hace el embargo correspondiente, cuando se plantea la medida cautelar, resulta que se está afectando el bien de C. Y se dice, oye, yo no tengo nada que ver acá. Están perjudicando, están generando un litigio entre ustedes, y yo acá no tengo nada que ver. Yo acá no soy el que tiene ninguna obligación frente a ustedes. Y como se ve perjudicado ante estas circunstancias, decide demandarlo. Tanto A y B, C decide demandar a A y B por tercería, ¿no? Entonces, esta tercería de propiedad, lo que propiamente sea ante la existencia de una medida cautelar, ante la existencia de que el bien de su propiedad está para ejecución, o cuando se da propiamente la existencia de un derecho preferente que pudiera tener este C, puede iniciar un proceso judicial, puede plantear una demanda, ¿no? Ante estos dos sujetos del proceso judicial para lograr, ¿qué cosa? La desafectación. Yo lo que quiero es recuperar mi bien. Señores, señor, este bien, que es de mi propiedad, o sea, lo están embargando y yo no sé por qué. Si el proceso es entre A y B, ¿qué tengo que ver yo? Entonces, este bien ya fue objeto de medida cautelar y ahora lo que quiero es recuperarlo. Entonces, voy a demandar tanto a A y B en ese proceso judicial para recuperar
este bien que me corresponde y que yo no tengo nada que ver en esa relación procesal. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos que en un proceso hay una relación jurídica procesal, ¿no? Esta relación jurídica procesal entre A y B tiene que afectar los derechos de las partes en el proceso. No puede afectarse, en principio, derechos de terceros, ¿no? Como en este caso, que no tiene nada que ver de manera directa o indirecta con relación a ello. Entonces, esta tercería, ¿no? Se puede interponer en cualquier momento del proceso, pero antes de que sea rematado. Porque si el bien ya ha sido rematado, es ya casi complicado poder establecer esta circunstancia. En el caso que haya un tema de un derecho preferente, hasta antes de que se haya realizado el pago. Pues si ya se realizó el pago y yo tengo un derecho preferente y no demandé, entonces también ya perdí la oportunidad, ¿no? Y el juez competente, el juez ante el cual voy a demandar, es el mismo juez ante el cual se está llevando ese proceso entre A y B. A y B, expediente 1000 del 2021, 1000 del 2000. Entonces yo voy a iniciar un nuevo proceso judicial donde voy a demandar a estos sujetos que han intervenido en este proceso y lo haré ante ese mismo juez. Voy a generar otro proceso judicial, ¿no?, de tercería para poder proteger mi derecho que ha venido siendo afectado por alguno de estos aspectos a los que hacía referencia hace un momento. Entonces, es importante en el proceso judicial se pueda probar la titularidad del bien. Porque si no se prueba la titularidad del bien, obviamente el juez va a declarar improcedente la pretensión, infundada la pretensión, si no se prueba el derecho. Entonces, es probar, es acreditar la titularidad de ese bien. Porque lo que voy a buscar en principio es suspender esa medida cautelar para que no se ejecute, ¿no? O suspender ese pago para que se verifique que yo tengo un derecho preferente y me paguen a mí primero. Entonces, es importante hasta qué momento se puede plantear y cuáles son los efectos. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero cuando planteo una pretensión de tercería de propiedad? Que, como les decía, puede ser que yo quiero excluir, ¿no? O puede ser, o puede darse la situación en las cuales lo que yo quiero es tener un derecho de carácter preferente. Entonces, ello con relación a los dos principales procesos vinculados al proceso propiamente en la vía abreviada. Entonces, ahora hablaremos de la otra vía, ¿no? De la vía del proceso propiamente sumarísimo. Entonces, igual, el código ha establecido de manera taxativa qué procesos se dan en la vía del proceso sumarísimo. Y en este listado nos habla, fíjense, del proceso de alimentos, separación convencional y divorcio ulterior, ¿no? Separación convencional y divorcio ulterior, que es distinto a la pretensión del proceso de conocimiento que vimos hace un momento, la interdicción, el desalojo, los interdictos, los que también no pueden tener una vía procedimental propia, pero como no es muy complejo lo que se va a demandar, puede ir en el sumarísimo. Y fíjense los que tienen una estimación patrimonial que no sea mayor a 100. Entonces, hasta 100, exacto, hasta 100 sumarísimo. De 100 a 1000, abreviado. De 1000 hacia arriba, conocimiento, cuando hablamos propiamente de estimaciones de carácter patrimonial. Pero hay que entender, vuelvo a reiterar, tener cuidado también, que esos son los casos donde no hay una vía procedimental, y lo otro que me queda es analizar el tema económico para poderlo introducir dentro de esto. Oye, tengo un proceso de alimentos, pero le estoy pidiendo $400,000, entonces me voy al conocimiento, no. No es esa la razón, ¿no? Igual en el proceso se aloja, no, la renta mensual equivale a 500,000 soles. Entonces me voy al conocimiento. No, porque la pretensión como pretensión de desalojo, como pretensión de alimentos, tiene una vía procedimental propia. Cuando no tienen vía procedimental propia, ahí me voy por el tema patrimonial, por el tema propiamente pecuniario. Y ahí establezco, vuelvo a reiterar, hasta 100 sumarísimo, de 100 a 1000 abreviado, de 1000 para arriba, el proceso propiamente de conocimiento. Entonces, esto también es importante desarrollar. Y fíjense, igual
que en el proceso de conocimiento, que en el abreviado, vamos a encontrar que existe una demanda, calificación de demanda, una contestación. Y ahora, doctor, ¿y cuál es el plazo para contestar? Porque en este proceso los plazos son distintos, usted ha dicho, ¿sí? ¿Te acuerdas que para contestar en conocimiento era 50 días? ¿No? Y 10 días era en el abreviado. Acá tiene 5 días, 5, no más. El proceso, fíjense cómo se va reduciendo con relación propiamente a los plazos. De 30 días en un proceso de conocimiento a uno sumarísimo solamente 5 días. Doctor, ¿y las excepciones y las cuestiones probatorias? Frito pescadito, también tiene 5 días. Uy, no se me suman, doctor, 5 días para contestar, más 5 días de excepciones, más 5 días, no. Todo lo vas a poder realizar en esa. Doctor, ¿y también tengo 5 días para reconvenir? No. En los procesos sumarísimos no existe la reconvención. La reconvención solamente, y lo habíamos dicho en la clase anterior, la reconvención solo para el conocimiento y solamente para el proceso, exactamente para el proceso abreviado. Para el sumarísimo no existe la reconvención. Dada la naturaleza, este proceso chiquitito, si le metemos la reconvención, lo vamos a alargar, y eso es lo que no se busca. Casualmente es un proceso más simplificado. Es un proceso donde hay una audiencia única, y que en esta audiencia única se va a llevar lo mismo que hablábamos hace un momento, ¿no? Va a haber alegatos de apertura, va a haber un saneamiento, va a haber una conciliación, va a haber la fijación de puntos controvertidos, saneamiento probatorio, ¿no? La audiencia de pruebas, y en principio el juez tendría que sentenciar en ese momento. Doctor, ¿pero también hay un plazo? Sí. La norma establece que excepcionalmente el juez tiene hasta 10 días, ¿no?, para poder expedir una sentencia en ese tipo de procesos judiciales, en los procesos propiamente sumarísimos. Había algo que se me estaba pasando, ¿no? Y casualmente yo les decía que en este tipo, que taxativamente la norma establece qué procesos van a la vía del sumarísimo. Yo siempre, cuando inicio mis clases de derecho procesal, sobre todo porque ya estoy en los últimos ciclos, ¿no? De procesal 2, procesal 3, siempre les decía una pregunta a los chicos. A ver, señores, como ustedes ya saben las vías procedimentales, y la pregunta es, ¿el proceso de otorgamiento de escritura pública ante qué vía procedimental se tramita? ¿Cuál es la vía, si es conocimiento abreviado sumarísimo, en la cual yo tramito este procedimiento o esta pretensión de otorgamiento de escritura pública? Yo, pues no lo crean, me decían conocimiento, doctor. No, doctor, abreviado. No, doctor, sumarísimo. Ya, pero dame un sustento. No, que es muy complejo declarar, pues es conocimiento. No, que no es ni complejo ni fácil, hay que hacerlo en el abreviado. No, que es un proceso muy sencillo, además yo he visto que se tramita en el proceso sumarísimo. Ya, pero ¿cuál es el sustento? ¿Qué norma dice que esto debe tramitarse en la vía del proceso sumarísimo? Y es donde muchos alumnos caen. Incluso a veces ofrezco hasta regalar el examen final a quien me diga eso, pero ahorita, ya. No que estén llamando. Y más, a veces creen que no me da cuenta, llamaban. Sí, sumarísimo, pero ¿cuál es la norma? No sabe. Entonces, es importante poder verificar dos cosas que quiero que ustedes tengan en cuenta con relación a los procesos abreviados, conocimiento y sumarísimo, ¿no? Que existe al final del código, al final propiamente de nuestro código procesal civil, existe esta disposición de las disposiciones generales. Y van a ver ustedes que a partir de la tercera disposición final y transitoria, cuarta disposición final y transitoria, te establece qué pretensiones van en el proceso de conocimiento, qué pretensiones van en el proceso abreviado. Entonces, cuando tú no encuentres el listado, la pretensión que tú buscas dentro de estas normas taxativas que les había hecho referencia,
van ustedes a leer su Código Procesal Civil al final, y en estas normas complementarias o normas finales, van a encontrar 2 articulitos en los que te dicen qué pretensiones pueden ir en el abreviado o en el conocimiento. Y que dentro del Código Civil van a encontrar normas de carácter sustantivo, en las que te dicen que determinadas pretensiones van o en la vía de conocimiento o abreviado sumaricio. Entonces, bajo esta premisa, si yo me voy al Código Civil, el Código Civil me dice que el otorgamiento de escritura pública se tramita en principio en la vía del proceso sumarísimo, y que en algunos casos puede realizarse en la vía del proceso único de ejecución. Entonces, ¿lo dice el Código Procesal Civil? No lo dice el Código Procesal Civil, pero sí lo dice el Código Civil en contenido de sus normas. A ver si en el transcurso de la exposición alguien va buscando el artículo, a ver si al final de la exposición alguien me dice cuál es ese artículo, y de repente ya lo tiene, ya lo sabe, guarden la respuesta, y a ver, me interesa si verdaderamente saben o no saben. Y no es malo no saber, ¿no? Nadie aprendió sabiendo las cosas, yo tampoco muchas cosas de derecho no conocía en su momento, y uno va aprendiendo. Entonces, esas cositas a veces me gusta darle como tips a mis alumnos. Entonces, dentro de los principales procesos, ustedes conocen que el proceso de alimentos, ¿no?, es el más característico dentro de los sumarísimos, donde lo que propiamente se busca es generar dinero para que pueda ser el sustento, y que los alimentos implican habitación, vestido, educación, instrucción, capacitación, asistencia médica, etc. Es un plexo de derechos que te da la posibilidad de demandar, ¿no?, el proceso de alimentos, y que lo puede hacer cualquier persona que está propiamente, que tenga un interés en poder plantearlo, porque tienen la representación procesal, el apoderado, el padre, la madre, el tutor, el curador, ¿no?, e incluso hasta el Ministerio Público, los directores de unos centros penitenciarios o unos centros de menores, ¿no? Entonces, son varios sujetos que la ley le da la legitimidad para obrar activa de poder interponer esta demanda, ¿no? Y que el proceso de alimentos tiene características muy esenciales, cumpliendo básicamente con los mismos plazos, y que lo que, vuelvo a reiterar, se busca es tener una decisión mediante la cual yo pueda cubrir este derecho, que es el derecho propiamente de alimentos. El otro proceso, y vamos corriendo un poco por el tema de la hora, es el de separación convencional y divorcio ulterior. Y en este proceso, fíjese, lo que se busca es suspender el vínculo. No como en el proceso de conocimiento que hablábamos hace unos minutos, que era el rompimiento, normalmente la suspensión. Y acá yo encuentro una contradicción con la norma. Si dice separación convencional y divorcio ulterior, implica que tiene que haber un acuerdo. Y si ustedes ven el texto de la norma te exige propiamente determinados requisitos, en los cuales yo tendría que conjuntamente con mi pareja, ¿no?, proponerle al juez un acuerdo un acuerdo convencional, una convención en el cual nosotros decidimos, ¿no?, establecer un convenio, ¿no?, donde están la patria potestad, los alimentos, la liquidación de gananciales. Entonces, si hay un acuerdo, si hay obligatoriamente tengo que anexar esa propuesta de convenio, entonces estaríamos diciendo, doctor, ¿dónde está el conflicto? Doctor, en todo caso, esto se debe tramitar en la vía ¿cuál? Del no contencioso, ¿no creen? Claro. Si ya hay un convenio, si la norma te exige, oye, presenta todo esto y ustedes tienen que estar de acuerdo en esto, si no, no va, en todo caso ya váyanse por un divorcio, entonces estamos hablando de un proceso no contencioso. Entonces yo digo, ¿qué hace esto acá? Pateémoslos, ¿no?, para el final, ¿no?, de nuestra exposición, y ahí desarrollaríamos ese tema. Pero lamentablemente, como ustedes pueden, su Código Procesal Civil lo van a encontrar como un proceso contencioso, un proceso en el cual supuestamente habría alguna situación de ellos de conflicto.
Pero vuelvo a reiterar, si la presentación de la demanda exige este convenio, entonces hay acuerdo. Y si hay acuerdo, entonces no puede darse un tema de un proceso, como le digo, contencioso, sino no contencioso debería ser. Otro de los procesos es el proceso de interdicción, ¿no? Cuando un sujeto, ¿no?, tenga alguna prohibición de carácter absoluto, relativa, y tenga que ser declarada judicialmente, se va a utilizar esta vía procedimental para que el juez, ante los casos establecidos propiamente por la ley en los que se advierta esta circunstancia, el juez tenga que determinarlo, ¿no? Porque hay algún supuesto propiamente de incapacidad que se puede dar con relación a estos sujetos, ¿no? Entonces es importante que se establezca una protección a este individuo, que se determina, de acuerdo a los medios probatorios que serán presentados ante el juez, y se ha declarado así, para que alguien pueda protegerlo en sus derechos. Puede ser que esta persona recupere su situación, sí, entonces también podrá solicitar la declaración de rehabilitación, ¿no? En el caso de que la interdicción ya se difuminó, ya se perdió, ya no existe, entonces ya no necesita de un curador, o no necesita de ningún sujeto que pueda protegerlo, ¿no? Porque ya puede hacerlo él directamente, entonces puedo plantear también la declaración de rehabilitación en este caso. El otro de los supuestos es el proceso de desalojo, ¿no? El desalojo, que es ese procedimiento mediante el cual un propietario, ¿no?, exige un inquilino a un poseedor precario que se le restituya el bien alquilado o el bien que se encuentra ocupando sin título alguno, porque el título que tenía ya feneció o no existe, ¿no? Entonces, bajo el supuesto propiamente del desalojo, vamos a encontrar también una gran cantidad de procesos judiciales que se tramitan, obviamente, en la vía del proceso sumarísimo, ¿no? Y donde tenemos un legitimado activo, un legitimado pasivo en este proceso judicial. El legitimado activo, ¿no?, que es propiamente el propietario, el administrador, y que se dan todas las posibilidades de quien puede demandar en el proceso judicial, sobre todo quien tenga alguna titularidad en cuanto a derecho a la restitución. Y el demandado tendrá que ser el arrendatario, el subarrendatario, el precario, o cualquier otro sujeto que de alguna u otra manera se encuentre obligado o le es exigible la restitución del bien en materia del desalojo. Entonces, es importante ello. Y que luego de un proceso judicial se va a obtener una sentencia, si esta sentencia evidentemente es favorable. Además de disponer ello, además de ser favorable, tiene que establecer el acto propiamente de lanzamiento. El acto de lanzamiento, que implica ya el despojo, ¿no?, o la extracción propiamente de este sujeto que estaba ocupando el bien, ¿no?, para que lo ocupe ahora el propietario, el demandante, el vencedor en el proceso judicial, ¿no? Y es importante que se pueda establecer este tipo de circunstancia, porque de nada me serviría tener una sentencia favorable, ¿no?, donde se disponga que se desaloje el bien, pero no se produce o no se lleva a cabo el lanzamiento, que es lo que la pretensión, ¿no?, recuperar la posesión propiamente del bien en el proceso judicial. Existe, fíjense, y esto rapidito quiero también desarrollarlo, un proceso, o sea, dentro del proceso de desalojo, aunque usted no lo cree, se puede dar una figura media rarita, que muy pocos a veces la conocen y a veces no se discute mucho sobre el tema. Yo el día de hoy, 4, ¿no?, firmo con ustedes un contrato de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento de acá para un año. Fíjense, de hoy, 4 a un año. Entonces, concluiría el 4 del 7 del 2021. Ahí concluye nuestro contrato de arrendamiento. Sin embargo, el día lunes yo los demando por desalojo. ¿Podía realizarse eso? Yo podía poderlos demandar por desalojo, no han pasado ni, o sea, sábado, domingo, lunes les presento la demanda de desalojo.
¿Puedo hacer eso? ¿La ley me permitiría hacer eso? Muchos de ustedes van a decir, bueno, doctor, si he incumplido el contrato en estos días porque era para casa habitación y usted ya el domingo estaba haciendo un local comercial o estaba haciendo su cevichería o para vender sus polladas y eso, sí, se puede resolver el contrato. No sea ninguna incumplimiento de pago, nada, porque incluso me dieron 2 meses de adelanto. Entonces muchos van a decir, no, doctor, no se puede. Sin embargo, existe dentro del Código Procesal Civil una figura que se llama sentencia con condena futura. ¿Y eso qué implica? Que sí, yo puedo demandar a mi inquilino, aun cuando no se haya vencido el contrato, aun cuando no se haya dado ninguna causal de conclusión o resolución del contrato, yo puedo demandarlo y obtener una sentencia y que en la sentencia me diga, el señor se tiene que ir sí o sí el 4/7/2021. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese día, yo ya tengo mi sentencia, en el caso del señor no quiera salir, ya tengo una sentencia, pues sentencia con condena a futuro. Pues tengo mi sentencia y el 4/7/2021, si el señor, vuelvo a no quiere salir, ya tengo mi sentencia y lo desalojo. Solicito el lanzamiento de esa persona. Oye, doctor, ¿pero qué pasa si este quiere renovar el contrato? No hay ningún problema. Se renueva el contrato. O puede ser que la parte decía allanarse a la pretensión, ¿no? Y se pueden dar muchas situaciones, como les digo, que también merecerían un análisis muy, muy interesante. Entonces, corremos, porque estamos propiamente con la hora y entramos al llamado procedimiento cautelar, ¿no? Dentro de estos procesos donde hay contención, donde hay litis, procedimiento. ¿Y por qué digo procedimiento y no proceso cautelar? Señores, el proceso tiene una finalidad, resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica. La cautela como tal no tiene esa finalidad, no resuelve un conflicto de intereses. Y ustedes saben, las medidas cautelares es ¿qué cosa? Un instrumento del instrumento, como siempre se ha dicho. Y por lo tanto, vamos a ver sus características y no tiene esa finalidad, no busca eso. Entonces, si bien usted, doctor, en el código dice proceso cautelar, está bien. El código puede decir muchas cosas. El código también habla de una audiencia de saneamiento procesal y conciliación, y no tenemos conciliación. Ustedes saben que se derogó hace un tiempo la conciliación intraprocesal. Ahora está volviendo nuevamente con el tema de la oralidad. Pues hay cosas que pueden estar plasmadas, pero no necesariamente esto es así. Entonces, en este procedimiento cautelar, vamos a ver que lo que busca es garantizar los efectos de una sentencia, garantizar la tutela jurisdiccional efectiva, es decir, que las sentencias se puedan cumplir. Entonces, desde hoy, yo me aseguro con una medida cautelar, para en el caso que haya una sentencia, yo ya pueda, el momento que salga la decisión, pueda esta ser ejecutada, pueda ser esta cumplida. Entonces, bajo los diversos mecanismos que establecen las medidas cautelares, yo puedo buscar esa protección a futuro, ¿no? Entonces, vamos a tener que como requisitos de manera general de las medidas cautelares, y yo tengo que exponer los fundamentos, tengo que señalar la forma de la medida cautelar, ahora vamos a decir cuáles son esas formas, indicar cuáles son los bienes que van a ser afectados, ofrecer una contracautela, si hay un órgano de auxilio judicial que tendría que prestarme apoyos, tengo que señalar eso, y tengo que identificar los medios probatorios que también puedan darse con relación a esta pretensión que planteo. Entonces, los requisitos propiamente de las medidas cautelares es que el solicitante acredite la verosimilitud del derecho, que acredite el peligro en la demora, que hay una razonabilidad en cuanto a las medidas que se va a plantear, y cuando tengo que señalar las formas de las medidas cautelares, hay que tener en cuenta un aspecto muy importante, ¿no? Que tengo que saber cuántas y cuáles son esas medidas cautelares que existen, ¿no? Y cuál encajaría dentro del supuesto al que está estableciendo. Las medidas cautelares tienen por característica ser provisionales, porque se dan por un tiempo determinado, instrumentales, porque le decía, toda medida cautelar siempre va a necesitar de un proceso principal. No puede haber una medida cautelar sin proceso principal. ¿Puede haber una medida cautelar fuera de proceso? Sí, pueda, pero va a necesitar luego que haya un proceso judicial para que respalde
a esta tutela cautelar. Es variable, se pueden modificar las medidas cautelares en cuanto a su monto, en cuanto al órgano de auxilio judicial, en cuanto al tipo de medida cautelar. Las medidas cautelares son solamente dictadas por un órgano jurisdiccional, por el juez. Son procedimientos en principio digo yo, bastante breves, bastante sumarísimos, y tiene que haber siempre una proporcionalidad entre lo que se solicita, ¿no? Y entre la pretensión que se está planteando en este caso en concreto. Entonces, 3 grandes grupos para poder entender las medidas cautelares en el Código Procesal Civil. Medidas cautelares para futura ejecución forzada, medidas cautelares sobre el fondo y medidas cautelares de carácter innovativo. Dentro de las medidas cautelares para futura ejecución forzada tenemos al embargo, tenemos al secuestro y tenemos a la anotación de demanda. Esos 3. Las medidas temporales sobre el fondo, fíjense, sobre el fondo tenemos la medida de asignación anticipada. Y recuerden, en los procesos de alimentos, yo puedo obtener desde la presentación de la demanda, puedo ya obtener ese ingreso patrimonial, ¿no? Que el juez plantee un monto por los alimentos. No voy a esperar a la sentencia para que determinen un monto alimenticio. Desde ese momento del admisorio ya tengo un monto que se me va a dar. Y es más, como ustedes pueden ver, y se van a dar cuenta que es la única medida cautelar que el juez dicta de oficio. En los procesos de alimento, el juez tiene que dictar necesaria y obligatoriamente una asignación anticipada. Es el único caso, es la excepción a la regla, porque todas las medidas cautelares tienen que ser solicitadas. Mientras que en el proceso de alimentos, el juez la puede dictar de oficio. Luego tenemos las otras medidas innovativas, que son las genéricas, ¿no? Las de innovar y las llamadas de no innovar. Estos son los grandes grupos propiamente de medidas cautelares que se pueden dar en el proceso judicial. Como les digo, no nos va a alcanzar tiempo para desarrollar qué es el secuestro, qué es la anotación de demanda, qué son cada una de estas medidas temporales sobre fondo, las medidas de innovar o no de innovar. Casi finalmente, como penúltimo tema, el llamado proceso de ejecución de garantías, ¿no? ¿Se acuerdan también en la clase anterior? Decíamos que hay procesos en los cuales el juez tiene que acreditar, tiene que verificar y tiene que declarar el derecho, ¿no? Y son los procesos propiamente declarativos, y está lo que hemos visto, ¿no? Conocimiento abreviado y sumarísimo. ¿Y qué hay? ¿Qué procesos judiciales en los cuales no declara el derecho? Ejecuta, ¿no? Hace cumplir el derecho ya establecido en un documento llamado título valor. Y ahí encontramos propiamente el proceso de ejecución de garantías, el cual procede básicamente cuando hay una obligación que está garantizada en un documento que tiene título ejecutivo, y que este título tiene que ser necesariamente anexado a la demanda. Se debe tener en cuenta si el bien es mueble o inmueble, ¿no? Para establecer una valorización, salvo que ya la valorización ya se haya hecho, y no se requerirá tasación en ese supuesto, ¿no? Y en este caso, de este proceso también es bastante breve, bastante corto, donde está limitado, habíamos dicho también, el derecho del ejecutado de poder defenderse al interior del proceso judicial, porque a diferencia de los otros procesos donde tienes una gran posibilidad de defensa, en este proceso único de ejecución, ¿no? Está muy limitado el derecho de contradicción, porque ni siquiera se llama contestación, sino se llama contradicción, lo que ejecuta esta parte al interior de este proceso judicial. Ya para ir terminando, bueno, y en este proceso, como digo, de ejecución de garantías, en el cual lo que se busca, vuelvo a reiterar de otra manera, es materializar o hacer efectiva una garantía que se había establecido en un documento en el cual consta ello, y que hay también plenos casatorios sobre este aspecto y cómo se tiene que llevar a cabo este tipo de proceso judicial, ¿no? Vuelvo a reiterar, lo que se busca es ejecutar
ese acuerdo, ejecutar un documento que tiene la calidad de título ejecutivo, ¿no? Y bajo ese aspecto, vuelvo a reiterar, el proceso es mucho más sencillo, donde hay una demanda, donde hay una calificación, donde se emite no un auto admisorio, fíjense, no se emite un mandato de ejecución o un mandato ejecutivo, ¿no? Donde el ejecutado, porque no se llama demandado, el ejecutado, contradice, no contesta, contradice, limitado en cuanto a la contradicción, limitado en cuanto a determinados medios probatorios, y que luego, ¿no? El juez emite y concluye el proceso mediante un auto final. Y fíjese, no hay sentencia, hay un auto final. ¿Que puede haber una audiencia? Sí, excepcionalmente podría haber una audiencia, pero en principio no. Entonces, fíjense la sumariedad de este tipo de procesos, porque acá el juez no va a declarar, vuelvo a reiterar, un derecho. Lo que va a hacer acá el juez es ejecutar un título ejecutivo, un título de ejecución. Y finalmente, y también ya lamentablemente lo más escueto posible, tenemos a los procesos no contenciosos, ¿no? En estos procesos no contenciosos hacemos referencia, como les decía, que no hay litis, no hay pleito, no hay ninguna situación en la cual pueda advertirse que hay un conflicto de interés, ¿no? Y ahí tenemos al inventario. Señor juez, yo quiero que mi padre falleció, yo quiero que se establezcan todos los bienes que tiene mi padre, quiero que haga un inventario, mire, tiene un carro, tiene una casa, quiero que me haga un listado propiamente de esos bienes. Entonces, es lo que voy a solicitar al juez para que pueda, mediante este proceso no contencioso, determinar ello. Quiero que se determine la administración de un objeto. Hay discusión entre los hermanos, uno quiere administrar, el otro, señor juez, sea usted el que designe un administrador. Y el juez determinará quién administra. Un tema de adopción. Oye, quiero adoptar a una niña, a un niño, no va a haber litis, no va a haber conflicto. Entonces, puedo solicitar la adopción también de ese. De repente, yo como persona que tengo algún derecho o no frente a un incapaz, ¿no? Puedo solicitarle al juez que me pueda autorizar para vender los bienes del incapaz, teniendo en cuenta, obviamente, determinados requisitos de ley, sí. Un proceso no contencioso, sí, y se plantea también este supuesto. ¿Qué sucede? Si alguien, por ejemplo, como ocurre mucho en algunas provincias, en Iquitos, por ejemplo, donde una persona sale en su botecito, ¿no? Está remando su botecito, va o está en una lancha y se cae. Y la lancha sigue avanzando y el tipo no aparece más. Y su cuerpo nunca flotó, su cuerpo nunca salió, y no sabemos qué es de él. Entonces, ante esas circunstancias de no encontrar objetivamente el cuerpo, o el señor se internó en la selva, y por el tema de la edad o por el tema del tiempo que ha transcurrido y no sabemos nada de él, se puede plantear una pretensión que se llama declaración de desaparición, ¿no? Declaración de ausencia o declaración de muerte presunta, ¿no? No sé si ustedes han visto esa película de Tom Hanks, ¿no? Donde el tipo, después de muchos, ocurre un accidente aéreo, él se queda en una isla y por mucho tiempo, ¿no? Y después regresa, ¿no? Y se da cuenta que su esposa ya se casó y hizo una nueva vida, ¿no? Entonces, ¿qué se da ante esas situaciones donde el supuesto desaparecido o el supuesto muerto aparece? Y como dice la canción, no estaba muerto, andaba de parranda. Y apareció este sujeto, ¿no? Entonces, ¿qué situaciones también se pueden dar ante este hecho? También este tipo de proceso. El patrimonio familiar, el ofrecimiento de pago a consignación. Oye, yo le quiero pagar, señor juez, pero no me quiere cobrar. Y yo no quiero generar multa, yo no quiero generar algún problema o alguna carga o alguna obligación. Entonces voy donde el juez y le digo, señor juez, a usted le voy a consignar y quiero que usted recepcione esta cantidad de dinero, obviamente físicamente no se lo van a dar, a través de un certificado de depósito, y eso se llama ofrecimiento de pago y consignación. Quiero comprobar o no la existencia de un testamento, también lo haré en esta vía procedimental. Quiero rectificar una partida, ¿no? O quiero inscribir una partida, también es un proceso no contencioso. El tema de sucesión intestada, falleció mi papá, falleció mi mamá, somos varios hermanos, no dejó un testamento, ya solicitemos la sucesión intestada, ¿no? ¿Qué pasa si viene una sentencia del extranjero y queremos hacerla cumplir acá en el Perú? ¿Puede cumplirse eso?
se determinará de acuerdo a los requisitos de ley y utilizaré este procedimiento no contencioso de reconocimiento de resolución judicial, ¿no? Entonces, y todo aquello que de alguna u otra manera no tenga litis, no tenga no haya conflicto, se puede tramitar a través de este proceso o esta vía del proceso no contencioso. Yo, como les digo, este tema de los procesos contenciosos y no contenciosos, si desarrollaríamos cada uno de ellos, nos tomaría demasiado tiempo. Yo, igual que en el caso anterior, como todo lo que es derecho, señores, hay mucho por hablar, hay mucho por decir, hay mucho por estudiar, hay mucho por aprender, ¿no? Yo hasta acá he tratado también de establecer un esquema bastante general de estos procesos contenciosos, no contenciosos, y que les digo, en algún momento, de repente con otros profesores, incluso yo también me puedo comprometer a ello, ir desarrollando de determinado tema, ¿no? Fíjense, el proceso de alimento, solamente cuánto tiempo me puede durar en desarrollarlo, 2, 3, 4 horas, la nulidad de acto jurídico, el mejor derecho de propiedad, la reivindicación, ¿no? Las tercerías, ¿no? Alguno de estos procesos no contenciosos, el trámite, cuáles son las características, los requisitos, etc. Pero lo importante es que quiero que queden claro este aspecto, ¿no? Cuando hablamos de procesos contenciosos, cuando de no contenciosos, en estos contenciosos que hemos visto, el sumarísimo, el abreviado, el conocimiento, las medidas cautelares, ¿no? El proceso único de ejecución. Entonces, hasta acá mi participación y nuevamente muchísimas gracias por la invitación, nuevamente muchas gracias por seguir acompañándome hasta estos minutos a los que hasta ahorita se han quedado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Tenemos preguntas para hacerle para que conteste, por favor. Sí. La primera pregunta es de Alejandro Rojas. Bueno, tiene dos preguntas, ¿no? La primera es la siguiente. Doctor, buenas tardes. Quisiera hacer dos preguntas. Primera, ¿un órgano superior puede declarar nulo un proceso que se ha tramitado en una vía procedimental errónea, sabiendo que en el mismo existe una reconvención que fue rechazada por ser vía diferente a la admitida erróneamente, pero compatible con la que debió tramitarse? De ser así, el superior puede advertirlo sin que haya sido señalado por la parte que interpuso o necesariamente el apelante debería invocarlo para que el revisor se pronuncie. Ya, a ver, hay que tener en cuenta una cosa. El superior siempre está en posibilidad, en facultad de corregir, obviamente, o resolver, no necesariamente favorable en relación a lo que en algún momento se resolvió. En el tema de las vías procedimentales, hay una norma que establece que el juez puede adecuar las vías procedimentales de acuerdo a la pretensión. Respecto a determinados plenos casatorios que se han dado, también se puede integrar en una relación procesal, aun cuando existan vías procedimentales distintas, un conocimiento en una reconvención, como dice, con un abreviado, se podían fácilmente porque la mayor subsume a la menor. Entonces, puede darse ese tipo de situaciones. Ahora, más allá de la generalidad, y estoy también dando una respuesta bastante general, porque no sé los detalles, o sea, no sé cómo se resolvió esa reconvención, no sé sobre qué fue esa reconvención, porque imagínense, como les dije, en un proceso sumarísimo no se plantea reconvención, y este sujeto sí planteó reconvención, y obviamente lo rechazaron, o de repente esa reconvención no tiene los parámetros a los que establece la norma de carácter procesal, no sé esos detalles, pero en principio el superior sí está facultado, como digo, en el caso de que no se haya tramitado dentro de los cánones correspondientes, no se ha utilizado la vía correspondiente, puede encauzar incluso la vía procedimental. A ver, un ratito, porque no te escucho tan bien. A ver, ¿qué pasa con mi audio? A ver, por favor. ¿Me escucha ahí, doctor?
ahora sí te puedo escuchar. Ya, Ahora sí listo. te puedo, Muchas estoy gracias. con audio. Ajá, no. Ahora, muchas gracias por esta pregunta, también del mismo Alejandro Rojas. La segunda pregunta que nos dice, ¿qué pasa cuando existen dos medidas cautelares? La primera, una medida cautelar de no innovar para que se conserve el status quo de la partida registral, pero posteriormente otro juzgado emite una medida cautelar de anotación de demanda. ¿Cómo se debería proceder? ¿Ya es factible que se proceda a la anotación pese a la existencia de la primera cautelar? Muy interesante pregunta. En principio tiene que haber una compatibilidad en cuanto a las medidas cautelares. O sea, nada obsta de que respecto de un bien pueda tener varias medidas cautelares. Nada, siempre y cuando éstas sean compatibles. Recuerda usted que la anotación de demanda, la anotación, lo único que busca es poner en conocimiento la existencia de un proceso judicial. Nada más. O sea, yo lo que estoy publicitando es por si acaso, respecto de este bien, hay un proceso judicial. Y muchos creen que con la anotación de demanda tiene una consecuencia o puedo ganar un derecho. No, solamente es publicitación, nada más. A diferencia del embargo en forma de inscripción, fíjense, el embargo en forma de inscripción, lo que sí me permite es que una vez concluido el proceso judicial, yo pueda rematar ese bien. Y rematando ese bien, por las consecuencias del embargo en forma de inscripción, puedo obtener el dinero producto del remate. Pero en una anotación de demanda no tengo una consecuencia posterior. Entonces, no hay incompatibilidad entre una anotación de demanda y cualquier otra medida cautelar que se pueda dar. Porque vuelvo a reiterar, las consecuencias son completamente distintas. No hay ahí un conflicto que se puede dar con relación a ellas. Y vuelvo a reiterar, si el bien es 100 y un banco me embarga por 50, el otro por 10, otro por 20, o sea, pueden haber muchas medidas cautelares sobre un bien siempre y cuando sean todas estas compatibles, ¿no? Y siempre y cuando, como les digo, no vayan más allá o no sean contrarias entre ellas mismas, ¿no? Y la publicidad, ¿no? Me permite eso, porque el juez, evidentemente, antes de dictar una medida cautelar, yo tengo como solicitante que acreditar y presentar la última partida, la partida registral y ver si tiene algún antecedente. Y el registrador, ¿no? Si advierte que hay un tema de incompatibilidad, tampoco lo va a poder, poder hacer, realizar la inscripción que corresponde. Bien, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. De Orlando Reyes Lachira. La tercería es una demanda nueva que debe presentarse dentro del mismo expediente, donde se afectó el bien de tercero, o es un nuevo número de expediente. Gracias. Muy interesante pregunta. El proceso de tercería es eso, un nuevo expediente judicial. O sea, yo voy a tener que plantear una demanda, ¿no? Un proceso judicial nuevo, un número de expediente nuevo, como usted dice, donde yo, ese tercero afectado, voy a demandar a esas dos personas en ese otro proceso judicial, A y B, ¿no? En ese expediente 450, ¿no? Donde afectaron mi propiedad. Es una demanda nueva. Yo lo que siempre recomiendo es lo siguiente, y siempre le digo eso a mis alumnos, a veces o no conocemos procesal o no conocemos instituciones, pero existe dentro del tratamiento de las medidas cautelares una figura que se llama desafectación. Entonces, si yo acredito que soy titular del bien, dentro del mismo proceso, fíjense, dentro del mismo proceso, yo le puedo decir, señor juez, yo soy propietario de este bien que usted lo ha embargado es mío. Entonces, señor, desaféctelo, devuélvamelo, entréguemelo y acreditando todo ello. Y no necesito ir a otro proceso judicial, no necesito ir a una tercería para lograr eso. Entonces, fíjense, hay muchos que por una cuestión un poco práctica prefieren iniciar un proceso judicial de tercería y no en el mismo procedimiento pedir la desafectación, que obviamente yo voy a ganar tiempo, porque el juez tendría que resolver en ese momento mediante un auto, mientras que en el otro todavía voy a esperar un admisorio,
después pedir una medida cautelar de repente para que no se remate o no se venda el bien de mi propiedad, y esperar una sentencia que puede ser apelada, que puede ir a la Corte Suprema, mientras que solamente en este incidente que se puede generar puedo lograr una inmediatez. Eso es lo que también a veces se tiene que tener en cuenta en la práctica, ¿no? Correcto, doctor. Siguiente pregunta. A ver. De Jacqueline, no, perdón, de Lucía More. Buenas tardes. Mi consulta es, en base a un caso real de una demanda sobre la materia de petición de herencia, donde el apoderado de uno de los demandantes a la vez cumple el rol del demandado, ¿se puede declarar inadmisible esta demanda con el fin que se corrija dicho aspecto que podría generar mayores conflictos de intereses o qué se podría hacer? Recuerden que hace un momento hablábamos que en el caso de un proceso no contencioso, donde hay litis, un tema de declaración, ¿no? Un tema de sucesión intestada, yo voy a ser el demandante, ¿no? Y yo creo que la forma de plantear la demanda ahí ha sido equivocada. Está bien, yo tengo titularidad porque soy representante, pero yo como demandante no me puedo considerar también demandado en el proceso judicial. O sea, yo soy uno de los hijos, voy a demandar, entre comillas, voy a solicitarle al juez la declaración de sucesión intestada con relación a mis otros hermanos, que yo también me voy a ver beneficiado. Entonces, yo creo que ha habido un error, me parece ahí, que al momento de plantear la demanda, él no puede considerarse demandante y demandado a la vez, ¿no? Porque como dice muy claro la misma pregunta, hay una incompatibilidad. En principio nadie podría ser, en este caso, demandante y demandado a la vez. Puede ser que al interior del proceso judicial pueda haber una consolidación, que el demandante se convierta también en demandado, pero ya dentro del trámite del proceso. Pero yo no puedo demandar, no puedo iniciar un proceso judicial siendo demandante y demandado a la vez. Ahí ha habido, me parece, un error en cuanto al planteamiento de la pretensión. Correcto. Bueno, acá tenemos otra pregunta de Jacqueline Santisteban que nos dice, dentro de un procedimiento de sucesión intestada, si el solicitante pide se le declare único heredero universal respecto de su padre, puesto señala ser único hijo del matrimonio de sus padres, el juez puede ser sancionado por no haber advertido que de su acta de defunción, quien aparece como declarante, un supuesto hermano, presunto coheredero, pero nunca se solicitó documentación alguna respecto de este hermano. Y luego de publicados los edictos, al haber transcurrido los 30 días que señala el artículo 834 del Código Procesal Civil, aparece este hermano reclamando que se le declare también heredero. Ya, a ver. La posibilidad, la pretensión de sucesión intestada es imprescriptible. Entonces, si el juez no advirtió, el juez de oficio no va a realizar determinadas situaciones a las cuales no se le ha puesto de conocimiento. Ahora, si usted me dice que después de los 30 días ha aparecido, pero el juez, hay que tener en cuenta, o ya emitió sentencia o podía haber emitido sentencia. Si ya emitió sentencia, es complicado. Ahora, si este supuesto nuevo heredero lo ha acreditado después de la sentencia, o sea, tendría todo el derecho de impugnar la resolución y que el superior pueda ver este efecto. Pero si no se advierte un tema de malicia, no se advierte un tema propiamente de interés que podría haber tenido el juez en el proceso judicial, y eso se tiene que acreditar, yo creo que en principio no había ninguna responsabilidad por parte del juez. Porque, ojo, el juez resuelve en cuanto a las pretensiones propuestas. Y vuelvo a reiterar, dos aspectos. La sucesión intestada es un proceso no contencioso, donde no hay litis. Entonces el juez no puede buscar la litis donde no la hay. Y lo otro es que si existe otro heredero, ¿no? Tiene toda la posibilidad de que en cualquier momento, porque es una pretensión de carácter propiamente imprescriptible. Bien, doctor.
Bueno, acá tenemos otra pregunta de José Miguel Vargas, donde nos señala, el otorgamiento de escritura pública en vía sumarísima lo establece el artículo 1412. Así es, así es. Y mis felicitaciones porque casualmente estaba en ese, me había olvidado de cerrar ese aspecto y se los había preguntado. Los felicito por la respuesta, porque como ustedes pueden ver, en el Código Procesal Civil no hay un artículo, ninguno, que diga dónde se tramita el proceso de otorgamiento de escritura pública. Pero nos vamos a nuestro Código Civil y ahí encontramos, como les digo, que se tramita o en la vía sumarísima o en el proceso único de ejecución. Lo felicito por la respuesta acertada. Bien, doctor. Aquí tenemos otra pregunta por Franklin Enrique Chávez Torres, que dice, buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. En el supuesto de un proceso de tercería, ¿se puede demandar la tercería de propiedad y solicitar la suspensión del proceso matriz a efectos de evitar sentencia? Claro, esa es la finalidad propiamente de la tercería. Lo que yo quiero es suspender el otro proceso en el que se va a ver afectada mi propiedad. Bueno, ya está siendo afectada, pero podría afectarse más si esto ya está incluso para remate. Entonces la tercería lo que busca es eso, paralizar ese proceso judicial hasta que el juez determine la titularidad, porque yo tengo que acreditar, tengo que plasmar todo eso en demanda, o como le decía, en una solicitud para desafectar el bien y recuperar el mismo, ¿no? Entonces sí, esa es la finalidad, eso es lo que se busca propiamente en la tercería de propiedad. Bien, creo que ya no hay más preguntas porque no se dice nada acá. Bueno, muchas gracias, doctor, por su participación en la ponencia que nos acaba de dar de procesos contenciosos y no contenciosos, específicamente de procesal civil. Muchísimas gracias por su presencia y por sus aportes. No, a ustedes la invitación y como siempre les digo, gracias a ustedes por permitirme expresar un poquito de lo que sé para que ustedes también aprendan un poquito más y que con estas preguntas definitivamente nos permiten aprender más todos, ¿no? Los felicito nuevamente por la labor que vienen realizando. Sigan así y cuenten con mi apoyo, como les dije, para todo lo que sea necesario. Muchas Muchísimas gracias. gracias, doctor. A los participantes, la siguiente sesión ya les estamos comunicando el link en las mañanas, como ya lo saben. Sigan participando. Somos Semillero de CAEGI, Espíritu del Derecho. Buenas tardes.